Está, por un lado, el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía. Buen día. Buen día, mucho gusto de estar esa mañana en Perspectiva. Y también está el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. También, bienvenido. Muy buenos días, es un gusto estar aquí. Más cerca del micrófono, mejor. A ver si escuchamos. Buenos días. Hace un rato, cuando anunciábamos este intercambio, yo preguntaba, ¿qué será? ¿Una polémica, un debate, un diálogo? ¿En qué niveles transcurrirá? Bueno, eso lo vamos a saber dentro de un rato, pero entre otras cosas lo hacía porque hay un antecedente en estas horas de, no sé cómo llamarlo, un cruce a distancia que ustedes han tenido, que quizás, no sé, contamina esta charla en particular. ¿Qué ocurrió? Recordemos, un planteo de Marcelo Abdala relacionado con el cierre de la metalúrgica Sinter, esta empresa autopartista, que a su vez cayó mal en la Cámara de Industrias y en Antía. ¿Qué fue lo que dijo Abdala? Dos palabras. Que esta empresa incumplió todos los mecanismos de negociación previa, violó el convenio y debería llevar la condena de todos los actores de la relación laboral. Como se había establecido que a veces estos cierres es porque la gente tira demasiado de la cuerda, que en este caso es absolutamente falso, nosotros aclaramos los tantos de que responsabilizamos abiertamente a esta transnacional de la suerte de más de 150 familias que de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo. Antía. Bueno, sí, eso es así. El asunto está en que nosotros hicimos referencia a que... La frase esa de tirar de la cuerda fue la que complicó. Sí, una de las frases que dije fue que los muchachos de los sindicatos, a lo largo de este periodo de tiempo, no en este final, donde la situación dentro de la empresa era bastante calma, quizás porque se veía venir una situación de tensión o una situación que podría culminar como culminó. Yo lo que quiero significar con esto es que hay muchísimas cosas en el mundo del trabajo que dependen de nosotros y hay otras que dependen de afuera, es decir, no están a nuestro alcance. Está al alcance de empleadores y trabajadores buscar el punto de encuentro, el punto de empatía, el punto donde consolidar en base a la confianza la relación laboral. Eso se da en el marco de ¿qué? De que tenemos que producir en un país caro, donde tenemos energías caras, donde tenemos costos, se ha dicho por parte de la empresa, de fletes, porque acá había que traer materia prima para transformarla y después reexportarla a Brasil a una distancia importante. Entonces, cuando tenemos esas adversidades, debemos cuidar muchísimo el costo local y debemos cuidar muchísimo la relación laboral. Entonces, cuando yo me refería a que una lástima que se haya tironeado un poco la cuerda, me referí a lo que fueron negociaciones, no de ahora, sino de hace muchos años, donde las circunstancias eran utilizar herramientas que hoy la ley ya no permite, como son las ocupaciones, y a veces no solo las ocupaciones, sino la amenaza de ocupaciones que genera un clima que es difícil de resolver dentro de las empresas, que lastiman la relación laboral y que en este caso especial de las autopartes, donde hay una emergencia en entregar en tiempo y forma el producto, porque el armado de los vehículos se hace si la pieza está. Entonces no es solo la calidad y el precio, sino el momento de la entrega. Entonces yo lo que digo es que creo que se tironeó un poco de la cuerda y que esta es una empresa que ya venía sufriendo caída de sus ventas, de sus exportaciones, y bueno, lamentablemente terminó como terminó, y lo planteo como una situación de la realidad que hay que tratar de corregir de futuro, es decir, ¿qué hicimos mal para que se nos vaya una empresa del país? ¿Qué es lo que no debemos repetir de futuro? A ver, un par de intervenciones más de cada uno de los dos, Abdala, sobre esto, sobre las explicaciones que da Antía en torno a qué fue lo que quiso decir con lo de tirar de la piola. Bueno, no tiene nada que ver para nosotros con la realidad, porque estamos hablando de hace muchos años que en esta empresa, e inclusive en la rama de actividad, no se procesa un conflicto abierto. Y acá estamos refiriéndonos a un sector, además, que no solamente está transnacionalizado, esta es una de las principales empresas siderúrgicas del planeta, con mucho desarrollo, digamos, en el sector automotriz, sino que nos referimos a un proceso en el cual para estas empresas los mecanismos de previsión del conjunto de aspectos que tienen que ver con los costes laborales son absolutamente mirados antes de invertir. Esta fue una empresa que siempre además
no puede arguir cuestión de costes laborales porque tuvo sobrelaudos, es decir, pagó por encima del laudo de manera histórica, inclusive cuando no era aún una transnacional, sino una familia importante, era propietaria, digamos, de un grupo económico que también gestionaba esta empresa. Que había paz laboral porque de alguna manera se preveía una decisión de ese tipo, de ninguna manera, al contrario, los compañeros nos trasladaban que estaban desarrollándose inversiones, arreglos de los vestuarios, cambio del sistema de bomberos en la empresa, procesos que tenían que ver con mejora de la maquinaria. Eso es una decisión abrupta y yo recalco, ¿no? Para nosotros los convenios son para cumplirse. Si es correcto, como nosotros estamos convencidos que es una cuestión de sensatez, que la parte trabajadora atraviese mecanismos de negociación previa antes de un conflicto, en el caso del sector metalúrgico, esto es para las dos partes. La empresa comunicó de una manera aberrante el cierre sin haber atravesado ningún mecanismo de diálogo, de composición, y hace un acto casi de traición al país, porque además esta empresa usufructuó el decreto 316 y el régimen de admisión temporaria, en virtud del cual la sociedad invierte en que haya una empresa, y bueno, y cierra y se va, dejando más de 150 familias en la calle. Para mí es deplorable, ¿no? No, simplemente digo, para dejar, o para culminar esta parte con un mensaje positivo, yo creo que esto que ha ocurrido es lamentable, es muy triste para el país. Se trata de una empresa con 65 años de trayectoria, una empresa que había innovado en algo que justamente la empresa transnacional vino a buscar al Uruguay, que es el sellado láser de esos tubos que se iban a transformar después en caños de escape. Por algo pusieron el ojo en el país. Lamentablemente nos volvimos caros y nos salimos de la foto. Entonces, yo lo que convoco es a tratar de encontrar siempre las causas, desvestirnos de las dificultades y a veces de los posicionamientos que nos encierran para tratar de encontrar los porqué. Y si buscamos y encontramos los porqué, vamos a poder construir de futuro. Y una mención quizá que dé entrada a lo que vamos a discutir ahora, que es el concepto de la ultraactividad, ¿no? Que es algo que está puesto en el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo con respecto a los cambios de la negociación colectiva. Las circunstancias que llevaron a esta empresa o a otras empresas a negociar beneficios para los trabajadores, y en esto los trabajadores hicieron su esfuerzo y uno entiende, tironearon de la cuerda, bueno, capaz que se le fue un poco la mano, los directivos de la empresa aceptaron ese tironeo y bueno, y sí, hay una responsabilidad en todo caso compartida. Ahora, la pregunta es, ¿las condiciones actuales justifican algunos beneficios que se dieron? Porque ¿cómo termina el partido? De golpe voy ganando 1-0, 2-0, conseguí, pero al final me hacen 2 goles en el último minuto y apagan la luz, y ni a penales vamos. Eso fue lo que pasó ahora. Por eso yo creo que ese concepto de la ultraactividad, y ya meto... Ultraactividad es la continuación de un convenio, la continuidad de un convenio. Es el hecho de que aquello que convenimos, porque las circunstancias lo daban, pueda ser sostenible en el tiempo. Lo que plantea el nuevo proyecto es, bueno, dentro de 2 o 3 años, cuando nos reunamos, cuando venza este contrato, como usualmente los contratos vencen y se vuelven a renegociar, ¿qué es lo que ocurre? ¿Podemos seguir de largo con esto que dimos? Obviamente que acá hay un límite que son los derechos laborales adquiridos, ¿no? Que eso nadie está pensando en el Uruguay, sería una locura que alguien pusiera esto sobre la mesa, de quitar derechos adquiridos. Pero cuando ganamos algo adicional, fruto de una circunstancia del momento, entonces el planteo es, veamos si lo podemos mantener de futuro, porque quizá dentro de 2 o 3 años en esa mesa de negociación no están reunidos ni siquiera las mismas empresas ni los mismos actores.